A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Amables televidentes, gracias por receptar este programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. En este programa tenemos el honor de presentar al economista César Robalino, ministro de Finanzas, ministro de Petróleos, catedrático de Macroeconomía y Finanzas Públicas en diversas universidades, gerente general de la Bolsa de Valores. Y yo tengo que decir algo especial. Si es que algún ciudadano de Guayaquil se le puede dar un título con esta sal que tenemos los quiteños, podemos decir de él, es un guayaquito. Él se ha ganado toda la consideración, el respeto y la amistad de la gente que le conoce aquí en Quito. Es decir, es un gran representante de la familia guayaca y él, ante todo, es un quiteño de corazón. Bienvenido, César. Gracias, muy amable, les agradezco bastante por la invitación, gracias, muy amable. Bueno, César, entonces es un gusto muy grande tenerte y yo voy a comenzar preguntándote, si yo fuera Superman y te nombrara presidente del Ecuador en este momento, ¿qué harías con todo lo que tienes? Es realmente una pregunta enormemente compleja, y digo compleja no porque no se puede contestar, sino que es una hipótesis que no va a pasar, pues. Una pregunta capciosa. Es una hipótesis con las que uno no trabaja, pues no. Yo no trabajo con hipótesis de esa naturaleza, bueno, que no son realistas, ¿no? Pero tú entiendes mi intención, bueno, ¿no? Sí, entonces bueno, te ruego. Lo que les puedo decir es que la economía está estancada. Está estancada, no hay crecimiento económico, independientemente de que el gobierno a través de los organismos correspondientes creen que va a haber cierto crecimiento. Organismos internacionales como la CEPAL, organismos muy respetables a nivel de América Latina, creen que la economía va a crecer como 0,9, 1%. Yo creo que las fuerzas que empujan el crecimiento de corto plazo están demasiado debilitadas para crecer al 1%. Y no hay que olvidar, como yo les recuerdo a los amigos, hasta los economistas y otros empresarios, que la población ecuatoriana crece, según estimaciones del gobierno nacional, en 1,5%. Si la economía realmente no crece al 1,5%, significa que el estándar de vida promedio del ecuatoriano se desploma, se derrumba, ¿no? Y este año va a pasar eso, y yo creo que el año pasado también va a acontecer eso. ¿Por qué? Porque los elementos que empujan el crecimiento están debilitados y van a seguir debilitados todavía. ¿Cuáles son esos elementos que crean actividad económica, progreso, prosperidad, aumento de empleo, etcétera, etcétera? Uno tiene la inversión privada. Mientras los empresarios privados no se animan a invertir en nuevas fábricas, nuevos negocios, etcétera, para la exportación, para el consumo interno, lo que sea, sencillamente la economía va a seguir estancada. Entonces, un elemento de prosperidad, que es la inversión privada, está estancada. No digo que no se hace un dólar de inversión en alguna parte, construcción, etcétera, no, pero no es el volumen para arrastrar la economía hacia adelante. Y eso se manifiesta en que no hay suficiente empleo. Y no hay, es también no una falta de confianza, claro. El marco jurídico.
De acuerdo, sí, sí hay. El gobierno ha hecho algo positivo y viene haciendo algo positivo en la parte económica. Es insuficiente, no digo en la parte política, que sí ha habido ciertos avances importantes, pero en la parte económica han aplicado un método que es el gradualismo. Yo estoy en desacuerdo con el gradualismo porque eso no conduce sino a paralizar a un gobierno y a no tomar las decisiones que la economía exige. Y yo siempre les recuerdo el caso de Argentina. El señor Macri, el presidente, dijo hace un mes o 2 meses, dijo: entierro el gradualismo porque nos equivocamos. La economía a veces exige ciertas acciones rápidas, y en el Ecuador en eso estamos. Con esto no quiere decir pues que usted tiene que tomar acciones de un choque violento que cree unos mayores problemas totales en el país. Por ejemplo, un choque violento que yo no lo acepto. Hay algunas personas que dicen que como hay un excedente de empleados públicos en el país, porque el gobierno anterior pues inundó de burócratas el gobierno nacional, dice hay que votar 50, 60 mil empleados públicos. No, tampoco, eso no es así. No es así, pero lo que es el número de empleados públicos, hay un excedente de gente, y le doy 2 ejemplos. 2 ejemplos que son ciertos porque los ministros lo conocen, y en unas reuniones con empresarios privados han reconocido que sí hay exceso. Las 2 empresas estatales tienen en total aproximadamente 12.000 funcionarios. 12.000. El ministro reconoció que con 6.000 es suficiente para los niveles de producción actualmente y para no afectar la eficiencia, entre comillas, de las 2 empresas estatales petroleras. ¿Sí? La Cancillería tiene un exceso de personas. Ahí tiene 2 casos, y así se puede mencionar otros casos. Entonces, hay un excedente de gente porque el gobierno anterior creó un aparato estatal gigantesco, que no es sostenible, Son, en el presupuesto del Estado, el gobierno nacional, más o menos este año vamos a tener la cifra de sueldos y salarios como monto, unos 9.500 millones de dólares, una monstruosidad. ¿Sí? Entonces, yo he sugerido y yo insisto de que a diciembre del próximo año, 950 millones tienen que reducirse. ¿Y eso qué implica? Implica sencillamente que en varios ministerios habrá que decir sencillamente hasta luego, Juanito, Juanita. Ahora, eso, por supuesto, es un costo. Imagínense que hay familias que se quedan sin empleo. El costo social. Exacto, y el sector privado no está preparado para absorber, no 1, no 2, sino una cantidad enorme, todavía no está preparado. Entonces, eso implicaría sencillamente un desempleo mayor al que está registrado. Pero lamentablemente es un costo que hay que pagar, que hay que absorber, y es una medida que hay que tomar porque el gobierno anterior, como el presidente dijo, y yo creo que está acertado cuando dijo: he recibido un país, un gobierno quebrado financieramente, cosa que es cierto, pero ¿cómo saca de la quiebra pues, a un país? Ese es el punto, sí, pues. ¿Cómo lo saca de la quiebra? Con acciones que tienen un costo social y político que el presidente no quiere absorber, y su frente político dice no, porque va a haber problemas políticos demasiado grandes, y la estabilidad del gobierno y tú como presidente se van cada vez a engrandecer y uno no sabe a dónde va todo esto. Con esa argumentación política se paralizan las acciones. Yo he dicho, si tú tomas las acciones concretas para hacer que el año que viene, al 31 de diciembre, el déficit fiscal sea 0, y tomas la medida de crear más ingresos y reducir el gasto, ya les digo cuáles son las medidas que yo vengo sugiriendo, no se va a caer el gobierno, no se va a caer el presidente. Cosas específicas, por ejemplo. ¿Cómo creas ingresos? Uno son tributos, ¿no? Pero esos tributos tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, el ex Congreso. Luego tú tienes una variable que está en manos del gobierno exclusivamente, precio de los combustibles. Lo que han hecho, sencillamente, es una cosa muy chiquita y yo creo que es errado. Pero bueno, hay que subir el precio de los combustibles, hay que subir el precio del gas, etcétera, a un nivel que le permita tener 1.500 millones de dólares más al año al gobierno nacional. ¿Eso es posible? Sí es posible. ¿De quién depende? Decisión del presidente, que le diga a su ministro de Finanzas: anda a Petroecuador, el directorio se aprueba y anuncia al país, punto. Y hay que negociar con los choferes, porque hay que subir las tarifas. Eso es cierto, hay un efecto en la estructura de costos de todo el país, sí, pero la economía lo va a absorber. Que va a haber un poquito más de inflación. Oye,
la inflación está bajísima, pues, ¿no? Hasta poco tiempo había pues inflación negativa. Entonces yo creo que esa es una medida que hay que tomar, ¿sí? Luego reducir 950.000 millones de dólares en lo que es el monto de sueldos y salarios. Entonces, ¿cómo hacerle? Yo digo, el gobierno ha dicho fusión de ministerios, me parece bien. Fusión de empresas estatales, siempre. Pero ¿qué está pasando? Primero se dilatan las decisiones para su implementación, pero aparte de eso, las fusiones no están conduciendo pues a eliminar personal, sino que bueno, aquí había 2 ministros, entonces ya un ministro deja de ser ministro, ahorro el sueldo de ese ministro, y menos asesores. Exacto. Pero eso es una cantidad muy pequeña. Entonces, cuando se lanza la noticia de reducción del tamaño del Estado, en forma simple, ¿qué significa eso? Significa dejar sin empleo una serie de personas, pues lamentablemente es así. Pero es un costo político. Ahora, es un costo social y político, ¿no? Yo creo, pero otros presidentes tomaron las decisiones. Claro que sí. Y yo mismo, de ministro de Sixto Durán, que en paz descansa, o de Jaime Roldós, que en paz descansa, tomé las decisiones, pues, y enfrenté toda la oposición, y a todos los empresarios, a los transportistas, etcétera, explicando la situación. La gente sí es racional en el Ecuador, perdóname, es racional. Se le explica esto. Ahora yo sé, pues, ¿no?, que en un momento dado los transportistas dirán, bueno, está bien, pues puede estar esto, yo comprendo las razones del gobierno, sí, hay que salvar de la quiebra al gobierno, sí, oiga, pero tengo que subir la tarifa, pues. Y alguien paga la tarifa, pues, ¿no? O sea, si es transporte urbano, interurbano, sencillamente los pasajeros que van de Quito a Guayaquil por tierra, uno se va de uno a otro lado a su trabajo, lo que sea, tiene que pagar más por la gasolina, exacto. Y en gas es donde más el problema existe, porque se suele decir que el gas lo compra un buen porcentaje gente de bajos ingresos. ¿Sí? En el campo. Entonces yo digo, sí, entonces yo lo que digo, muy bien, entonces yo lo compenso con un aumento de ¿qué? Del subsidio, el bono de desarrollo, así compenso. Ahora, la medida luego, ¿qué va a acontecer la medida? ¿Va a golpear a la clase media? Sí, no digo que no. Alguien me decía, pero oye, don César, pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar lo que ha hecho esta gente que ya no está en el gobierno? Y el otro está en Bélgica, etcétera. ¿Por qué tenemos que pagar eso? Yo la contestación es, porque somos ecuatorianos y vivimos aquí, pues. ¿Quién resuelve los problemas? Nosotros aquí, pues, de una otra forma, no hay alternativa. Y el gobierno tiene que tomar esas decisiones. Los mercados están esperando que el gobierno tome las decisiones adecuadas para controlar la parte fiscal, para que el déficit sea cero el día de mañana. Uno dice también en mis finanzas públicas, estamos sobreendeudados, el gobierno, sí, es cierto. Hay que reducir la deuda, sí, es cierto. ¿Cómo reducir la deuda? En el sector privado como en el sector público, esto es igual. Yo reduzco la deuda pagando, pero para pagar tengo que tener un superávit. O sea, el gasto total sin servicio a la deuda, sin pagar deuda, el gasto total tiene que ser menor que los ingresos para tener un superávit. Y ese superávit me permite pagar deuda, entonces la deuda va bajando poco a poco. Pero bajar el monto de la deuda que el presidente ha reconocido que somos 60.000 millones de dólares, yo creo que es un poco más, pero póngale 60.000, va a tomar 10 años. No, usted no va a poder pues, bajar la deuda en 4 o 3 años, no se puede. No, pues no. Porque el esfuerzo para hacer eso, nadie lo va a aceptar, ni yo tampoco lo recomendaría, pues eso sería una torpeza, ¿no? Pero en 10 años, mediante un ejercicio disciplinado de las finanzas públicas de este gobierno y de los que se vienen, pues. No hay que olvidar de los que se vienen, claro. Porque el que se viene va a recibir una situación, si no toma las decisiones el presidente actualmente, va a recibir una situación macroeconómica enormemente compleja, que tendrá que tomar las decisiones que el gobierno que se va, pues no lo ha tomado. Como el gobierno anterior se fue y dejó pues toda la mesa no servida, como dijo el presidente. Sí, con migajas, con migajas. ¿Cuál es la variable que explicaba el crecimiento en los 10 años, 11 años del gobierno anterior? El gasto público. El gasto público. El gobierno anterior, imagínense, por lo general, tradicionalmente en el Ecuador, un indicador de cuánto era el peso del gobierno en la economía es lo que se llama el gasto público dividido para el Producto Interno Bruto. Ese era aproximadamente el 20, 21, 22%, aproximadamente. Mucho antes del gobierno del señor Correa. Viene el gobierno del señor Correa, etcétera, etcétera, y el año 2014 llegó al 44%. Éramos un país europeo súper desarrollado con esa presencia del Estado en la economía. Y el Ecuador,
¿Cómo se financiaba eso? Altos precios del petróleo y endeudamiento masivo, externamente. Pero esas dos variables se debilitaron totalmente. Claro. Y este gobierno debe tener cuidado, esté pensando que el precio del petróleo se va hacia arriba, está en promedio en el año, creo que está en 62, 63, ¿no? Y vayan a decir, bueno, ya se va a $100, no hagamos nada, esperemos, ya se viene más dinero. Ese sería un error. El gobierno no puede cometer ese error, ¿no? Y no puede cometer ese error porque cualquier precio del petróleo, más allá de cierto nivel que ya les voy a mencionar, sencillamente hay que hacer un fondo de reserva. ¿Para qué? Para enfrentar las situaciones difíciles que se le pueden presentar al país en términos de ¿qué? De que el precio del petróleo se derrumba nuevamente a 20, 30 dólares. O porque en un momento dado hay un maremoto o hay un terremoto. Fíjese Chile. Chile, cuando tuvo los problemas hace algunos años atrás, estableció impuestos, que yo recuerdo no estableció impuestos. ¿Qué es lo que hizo? El fondo de reserva. Así es. El fondo de reserva que tienen ellos de las exportaciones del mineral que exportan, que es importante para Chile. Pero Correa le ferió el en cero. Exacto. Correa el gobierno anterior eliminaron todos los ahorros. Le ferió todo. Todos los ahorros. Y ese es un error, porque lo que quiere es alimentar la expansión del gasto, crear más empleo público, etcétera, etcétera. Y que los empresarios privados no hagan sino cumplir las órdenes que vienen del poder político, ¿sí? Entonces, para el gobierno anterior, el empresario privado era un empresario que solamente evadía impuestos, le pagaba malos salarios, etcétera, 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 ¿no? No digo que no hay empresarios que pueden hacer eso, pero eso yo digo la excepción. Claro. Entonces, digamos, el gasto público ya no puede hacer lo que hizo hace 11 años. Ya no hay fuentes de financiamiento de esa naturaleza. Ya el precio del petróleo no puede ir a $100 o $120. Ya los mercados no dan para decirle al gobierno de Ecuador, te doy 5.000 millones de dólares de préstamo, me paga en 5 años, en 4 años, etcétera. Ya los mercados no funcionan así ya con Ecuador. ¿Por qué? Porque tienen dudas de que el gobierno de Ecuador el día de mañana no va a poder pagar la deuda. Y por lo tanto va a entrar a un proceso de default, como le llaman los gringos. Yeah. Y eso sería grave, ¿sí? Entonces los mercados dicen, a ver amigo, tú estás sobreendeudado. Ahora ya conocemos cuánto es la deuda total y no lo que el gobierno anterior nos decía. Pero tú no vas a tener capacidad para pagar, pues. Tu economía no crece, no vas a tener recaudaciones suficientes. Entonces, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? Entonces los mercados dicen, aguantar un rato para ver qué es lo que hace el gobierno ecuatoriano. Y si los mercados afuera dicen, te vamos a prestar plata, la pregunta es, ¿cuál es la tasa de interés que van a exigir para correr más riesgo? ¿Cuántos años? 11%. Esa sería una monstruosidad, pues, ¿no? Una monstruosidad. Entonces, los dos motores de la expansión futura de la economía ecuatoriana van a ser los siguientes: la inversión privada y las exportaciones privadas. Esos son los dos motores. Pero para que esos dos motores funcionen, tienes que alimentarlos, claro, pues. Como cualquier motor, tienes que alimentarlo con combustible. ¿Cuál es el combustible? Ya se dio en la ley de fomento estímulos tributarios adecuados, yo creo. Pero el empresario privado nacional, internacional, no solamente piensa en la rentabilidad, pues, piensa en otras cosas. Pues dice, supóngase que el día de mañana no me controlan la cuestión fiscal y por lo tanto se sale de control el desorden de la finanza pública. Y de repente mañana se le ocurre a alguien decir, vamos a desdolarizar la economía, yo necesito plata, hay que imprimir billete en el Banco Central. ¿Usted cree que un empresario, cuando tiene estas expectativas de las tensiones al sistema monetario, va a arriesgar mucha plata? No va a arriesgar, pues. Para nada. Hay algunos que aún en una crisis macroeconómica, empresarios que arriesgan, ¿sí? En todas partes del mundo, en Nueva York, aquí, etcétera. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Pero entonces lo que hay que hacer es lo siguiente: debe haber una etapa de transición para el ajuste. Entonces, ¿el ajuste qué significa? Acabar con el déficit fiscal. El déficit fiscal debe ser cero. ¿Qué hago? Crear más ingresos. ¿Cómo creo más ingresos? Sencillamente, una medida es trepar el precio de los combustibles arriba, con los efectos que tiene. Luego, reducir sencillamente el monto de sueldos y salarios en la cantidad que me permitió mencionar. Y aquí, para que dar un ejemplo realmente de austeridad del gobierno del señor presidente, ¿qué es lo que debería hacer? A ver, amigos, el 30% de los sueldos actuales del presidente, de los expresidentes, de los ministros de Estado, de los subsecretarios, de los asambleístas, de los alcaldes, de los prefectos, se reducen.
30%. 30%. Ese sería una acción de un mensaje poderosísimo a los mercados. Afuera y adentro. Y más afuera que adentro. ¿En qué sentido? Ahora sí la cosa va en serio. Ahora sí van a controlar todo este problema fiscal. ¿Sí? Pero para eso se necesita tener una voluntad política, pues. Y yo lo que veo es que no hay voluntad política del propio presidente, y lo digo con todo el respeto al presidente. César, en este aspecto, obviamente hay cierto cuidado porque no haya los impactos de que el gobierno pierda su capacidad política en los estándares que recibió, que fue de 68%. Pero la opinión pública se está dando cuenta de todos los atrasos que se está dando por falta de decisión política. Y este trato está en menos de 40, el prestigio del presidente. Gobierno. Así es. Y la credibilidad, La credibilidad, el prestigio y lo que sea. Ahora, fíjate, menos del 40%. Claro. Hay algunas personas en el sector privado que dicen, señores, ¿para qué van a meter precio? ¿Para qué van a hacer esto? Lo que tienen que hacer es recoger a todos aquellos que se han llevado la plata del Estado en 10 años. Alguna gente calcula 70.000 millones de dólares. Entiendo que la Comisión Anticorrupción ha hecho un cálculo y creo que son 35.000 millones la cifra. Pero creemos que es mucho más. Pues, bueno, ya, más, ok. Pone 35, pone 60, 70.000 millones. Entonces dicen, amigos, ahí está la plata. Recuperen toda esa plata, no es necesario aumentar esto, aumentar el otro, sacar el gas. No, con eso se financia todo. Entonces la pregunta que uno hace, a ver amigos, de forma seria, ¿cuándo se va a recuperar eso? ¿Sí? ¿Se va a recuperar en un año? Si se va a recuperar en un año, entonces no hago nada en este momento. César, y la otra pregunta es, ¿dónde está la plata? Y claro, el otro punto es, ¿dónde está? En algún lado no tiene que estar. En algún lado tiene que estar. Sí, pero eso es un segundo paso, pues, me parece. Claro. Tiene que ser un segundo o tercer paso cuando esté más consolidado esto. Y sigue siendo hipotético. De acuerdo. Pero fíjate, el problema no solamente de finanzas públicas, hay problemas en lo que se llama balanza de pago y hay las tensiones al sistema monetario, que es lo que más preocupa a los mercados, es el sistema monetario. No podemos permitir crear condiciones para que la economía se desdolarice. No. Sería un suicidio, ¿no? Sería un suicidio, pues, ¿no? Imagínate lo que va a pasar, ¿no? Nadie está de acuerdo en eso, por supuesto que no, pero para sostener la dolarización, para respaldarla, para apoyarla, hay que tener finanzas públicas corregidas, pues. Hay que tomar decisiones, pues. El mercado laboral, inflexibilidad. Oiga, a los empresarios les cuesta contratar más trabajadores porque es caro. Claro. Entonces hay que reformar el código, pero una forma de flexibilizar algo que permita al empresario decir, muy bien, voy a crear más empleo porque ahora las condiciones han cambiado. No solamente porque ahora voy a pagar menos impuestos a la renta, etcétera, sino que el mercado laboral está un poquito menos rígido de lo que era. El subempleo está creciendo espectacularmente. Claro. ¿Y qué significa el subempleo? Que las personas trabajan un día en la semana porque no hay posibilidad de trabajar por 40 horas al día pagándole los 380, lo que sea. Entonces, digamos, hay el problema también de tipo laboral. No hay suficiente empleo porque no crece la economía. No crece la economía porque no hay suficiente inversión privada, ¿sí? Y cuando el gobierno se va retirando, bajando el gasto público, la pregunta es, ¿el sector privado entonces va a compensar aumentando su gasto por los hogares? Los hogares están, en mi juicio, sobreendeudados. César, ¿sí? Ha sido una clase muy completa. amable, gracias por la invitación. Te damos las gracias a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción. A propósito de lo que siempre he dicho y aprovecho, en forma pública los he felicitado a todos los miembros de la Comisión Anticorrupción porque han hecho y siguen haciendo un trabajo extraordinario. El país tiene que agradecérselos. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? En el campo de batalla. De acuerdo. Gracias, César. Gracias, mi querido César. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.